impuesto, pagaríamos menos. ¿Mm? La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, 1 de cada 4 pesos del valor del pan, la carne, la leche son impuestos. ¿Mm? En promedio 20% el total. ¿Tá? Bueno, voy a saludar a David Miazo, economista de esta fundación que está ahí, ya lo ves, vía Zoom. Hola David, gracias por atendernos. Eduardo Pérez te saluda desde Posadas Misiones, acá en Misiones 4. Buen día. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto estar conversando contigo. Bueno, lo mismo digo, gracias por la predisposición, gracias por atendernos. Contanos un poquito, ¿cómo es esto? ¿Cómo nace el estudio y a qué conclusión llegan, digamos, ¿no? Bueno, este es un estudio que hacemos ya desde hace unos 6 años, Ujú. lo hacemos cada 6 meses, donde se analiza la composición del precio que pagamos en la góndola o en el caso de la panadería o la carnicería Sí. por el pan, la carne y la leche. Analizamos estos 3 productos y básicamente se analiza cuánto representa cada uno de los eslabones y los impuestos acumulados a lo largo de la cadena sobre el precio final. El foco que vos estabas poniendo es justamente el impositivo, donde en el caso del pan, los impuestos representan el 25% del precio final, como el ejemplo que dabas vos, de cada 400 pesos que gastas en pan, 100 pesos son impuestos. En el caso de la leche es el 26%, en el caso de la carne vacuna es el 27%. Esto significaría que cada 1.000 pesos que gastas en carne estás pagando 270 pesos de impuestos. Claro, En mira, promedio, casi 300, o sea, eh, saldría 700 pesos ponerle la carne sin impuestos, más o menos. claro, ¿Eh? exactamente, sí, exactamente. Está Y bien. eso que la carne tiene 10,5 de IVA, no tiene el 21. Entonces, en realidad ahí se ve justamente cómo es, además del IVA, cómo pesan todo el resto de los impuestos Los que demás, están en sí, la sí. cadena. Y 2/3 de todos estos impuestos, es decir, cerca del 70 y pico por ciento, cerca del 70%, son impuestos nacionales, como son el IVA, impuestos a las ganancias, impuestos a los créditos y débitos bancarios, entre otros, y el resto son impuestos provinciales, como lo son principalmente los ingresos brutos, y impuestos municipales con una menor proporción, principalmente las tasas de comercio e industria, que tienen distintos nombres en los municipios. Ujú, ujú. Bueno, ¿y esto incluye, David, impuestos provinciales y municipales o estabas hablando solo de la carga impositiva de los impuestos nacionales? No, no, incluye los tres, Ok. donde la mayor proporción son impuestos nacionales. Lo que no incluye, que vale la pena aclarar, porque para ahí, para otros análisis de otros productos, quienes los hacen los incluyen, son Sí, las cargas sociales. Bueno, las cargas sociales en este caso no están consideradas como un impuesto, claro. sino que están asociadas Acá, al claro. costo laboral. Sí, si uno le suma las cargas Sí, sociales, sí. ahí sí te vas a números más cercanos al que vos Estás mencionabas midiendo de la yerba recién. desde que está hecho el pan ahí en la góndola, digamos, ¿no? Desde ese momento, no todo el proceso previo que incluiría todos los costos que tiene la empresa, digamos, ¿no? La panadería, entre la luz y demás, y las cargas patronales, ¿no? Para que se Claro, entienda. básicamente se analiza toda la cadena. En el caso del pan, si miramos el precio final del pan y lo miramos por eslabones, decíamos 25% es impuesto, 13% es la participación que tiene el trigo, 6% es la participación que tiene el molino, que si combinas trigo molino te da el 19%, que vendría a ser la harina, y 56% es la participación que tiene la panadería, donde adentro de ese 56% están los costos laborales que tiene la panadería, el resto de los insumos, el alquiler, los servicios, etcétera, están dentro de ese 56% que representa Mm, la panadería. Pero entonces, en un kilo de pan que nosotros pagamos, hay 13% de trigo, 6% de molino, 56% de panadería y 25% de claro. impuestos. O en el caso de la carne, hay 28% de lo que fue la cría, lo que es la producción del ternero, 25% del engorde del feedlot, 6% del frigorífico, 14% de la carnicería y 27% de impuestos, donde hacia adentro de todos esos eslabones tienen todas sus estructuras de costos. Te cito acá, un ejemplo de ello se ha visto entre febrero y agosto de este año. En estos 6 meses, el trigo subió 59%. Esto quiere decir que el pan francés no debería haber aumentado más de 16 pesos por kilo, un 8%, por efecto del propio aumento del trigo, ¿no? Sin embargo, el pan aumentó 118 pesos, es decir, el pan aumentó por efecto del trigo, 16 pesos, y por otros factores 102, ¿no es cierto? Ahí tenemos una explicación, ¿no? No es
solamente la cadena es lo que hace más caro y que genera inflación, sino los mismos impuestos, como provocan que los aumentos sean más fuertes, ¿no? Bueno, justamente ese análisis lo hacíamos lo poníamos en el informe en referencia a la sequía que está afectando gravemente la producción de trigo. La campaña pasada se produjeron 23 millones de toneladas de trigo. Esta campaña se van a producir apenas 11 millones de toneladas, es decir, va a caer casi a la mitad. Esto en los próximos meses puede generar algunas tensiones en el precio del trigo y básicamente lo que buscamos explicar que si miramos estos datos, el trigo solamente representa el 13% del precio final del pan. Por lo que incluso si sube el precio del trigo, el precio del pan no debería aumentar en la misma magnitud. Y ahí está el ejemplo que vos estabas citando justamente. Claro. En 6 meses, el pan aumentó por kilo 118 pesos y solamente 16 de esos 118 tuvieron que ver con el trigo. Los otros 102 no tuvieron nada que ver con el trigo y tienen que ver con la inflación en general que está afectando a la economía, que impacta en los insumos, en los distintos tipos de gastos. Cuando escuchamos al gobierno, escuchamos que la culpa de los aumentos lo tienen los formadores de precio, ¿no? Los empresarios y los formadores de precio. ¿Esto es tan así o acá es lo mismo que te decía recién, ¿no? ¿O son los impuestos los que terminan conformando el precio? Bien, ahí hay dos discusiones, digamos. Sí. La primera, que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, con los impuestos. Si miramos el caso del pan, para seguir con el mismo ejemplo, Sí. un kilo de pan tiene más impuestos que lo que tiene de harina. Entonces es difícil ponerle la culpa del precio desde el Estado a las materias primas, en este caso, porque pesan más los impuestos que la harina. Pero bueno, esas cosas y los impuestos, etcétera, te determinan el nivel de precio, si algo es más caro o algo es más barato. Y justamente Argentina, en el caso de la carne, de la leche, del pan, tiene los productos más baratos del mundo. Solamente dejamos de ser los más baratos del mundo en algunos momentos donde hay atraso cambiario, ¿no? Claro, y donde la inflación se come el tipo de cambio, pero por cepo cambiario, etcétera. Pero eso, ahí hablamos, digamos, de nivel, ¿no? Que de nuevo, Argentina tiene de los más baratos del mundo. De hecho, sí, y claro. por otro lado, otra cosa es la evolución de los precios, la inflación. Que eso ya, y justamente se ve en este informe, no tiene que ver porque la panadería cada vez se lleve un trozo más grande, o el tambo cada vez se lleve un trozo más grande de la leche, o el feedlot cada vez se lleve más parte de la carne y culpa de ellos sube el precio de la carne o del pan o de la leche. No es así, porque uno ve que bueno, pero eso es lo que dice, eso hay es lo que un 100% de inflación. Está ganando más, el empresario el que se lleva más plata, ¿no? Eso es lo que se escucha decir a los que no gobiernan. Claramente no es así, pero el discurso, lo que plantean es, si sale más caro es porque está ganando más el tipo este que no te quiere, ¿no? El que aumenta el precio. Y no es así, ¿no? Bueno, y no es así, uno también se da cuenta en estas proporciones, estamos hablando cuánto representa el precio final cada uno de los eslabones, y por ejemplo, entre el año pasado y hoy hubo 88% de inflación, y los porcentajes se mantienen casi estables. Algunos suben un 1%, otro baja un 1%, pero se mantienen muy estables. Es decir, que uno ve claramente que ni el comercio, ni la panadería, ni el molino, ni el frigorífico ha crecido mucho su participación, tratando de significar que tiene mucho más ganancia que la que tenía hace un año. Sino que acá lo que hay de fondo, y justamente uno lo ve porque los precios no suben en una cadena, por lo que una cadena o un sector productivo empresario puede ser malo y querer subir, sino que se está viendo en toda la economía. Y el que se lleva también más, el que también se lleva más es el Estado, porque sube el precio y recauda más, ¿no? Se lleva mayor cantidad de plata. De hecho, la inflación también puede ser vista como un impuesto, se le llama también un impuesto inflacionario, porque nos quita parte de lo que ganamos o de lo que tenemos en términos de pesos. Y ese impuesto inflacionario claramente lo recauda el Estado, porque y ahí va justamente el problema no está en los precios, sino que está en los pesos, en la moneda que pierde valor, y en gran parte la moneda pierde valor porque se está imprimiendo todo el tiempo moneda para cubrir un déficit público. Entonces cada vez hay más pesos que nadie quiere, esos pesos cada vez valen menos, y eso se refleja en que necesitas cada vez más pesos para comprar el mismo producto o para comprar el mismo dólar, digamos. Las dos cosas son un reflejo de lo mismo. Qué interesante esto, ojalá que la gente esté prestando atención y vaya siguiendo, porque acá está la cuestión, ¿no? Comparado a años anteriores, ¿cambió la composición del peso de los impuestos en los precios finales? No sé, a un año que te acuerdes, acá cerca y uno más atrás, ¿no?
¿Cuánto era hace 10 años la injerencia de los impuestos en los precios y cuánto era hace 2, ¿no? Para tener una evolución. ¿Fue en aumento? Quiero saber esto, si cada vez hay más impuestos sobre el precio final, digamos, en definitiva. No ha habido un Sigue aumento, por lo igual. menos en los 6 años que nosotros los medimos, porque en general los impuestos que afectan a estos productos no han aumentado, es decir, no ha aumentado el IVA, no ha aumentado la alícuota de ganancias, ha habido algunos movimientos en ingresos brutos, pero no tan significativos. Entonces, cuando uno ve, en realidad no ha habido grandes aumentos de impuestos, por lo menos en estos productos. O sea que de alguna manera podemos explicar por qué hace mucho que estamos mal, digamos. Porque hace mucho que estamos con semejante carga, digamos, ¿no? No solo, en este caso no aumentó, pero tampoco bajó. Digamos, que en este momento debería tratar el Estado de hacer un esfuerzo y bajar por lo menos algo del IVA en los productos. Bueno, vos mencionabas la carne, que tiene un IVA diferencial, pero trabajar eso porque hay que abaratarle los costos a la gente, ¿no? David, una última antes de cerrar. Ustedes hicieron este análisis, este trabajo, considerando impuestos provinciales y municipales, decías, pero, por ejemplo, no sé si llegaron a evaluar la provincia de Misiones, porque acá te quiero preguntar, esto es un promedio, ¿no? Pero en la provincia de Misiones siempre se escucha decir a los dirigentes y a los que saben de economía que es una de las provincias que mayor carga fiscal tiene. Además tiene una aduana interna, realmente quizás si sumabas Misiones al promedio cambiaba, o si cada provincia tiene una realidad distinta también, ¿no? Sí, cada provincia tiene una realidad distinta. Lo cierto es que esto incluye promedios para provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Entonces, esos son los promedios que están involucrados. Probablemente un caso específico como el de Misiones pueda tener algunas diferencias. También, por ejemplo, cuando se toman los precios promedios, se toman el precio promedio que mide INDEC del pan, Claro, donde claro. también pan, la carne o la leche, donde también puede haber diferencias entre provincias. Y por ahí también lo que suele pasar en provincias como Misiones, que digamos están más lejos de los centros de producción. Por ejemplo, vos calculás la leche, los kilómetros que tiene que hacer en promedio. Te doy un ejemplo, la nafta. Para sale 20, 30 pesos más caro que en Capital Federal, acá en Posada. Y en Iguazú, a 300 kilómetros de la capital de Posada, sale 40 pesos más caro. O sea, sale más caro en Iguazú que en Posada incluso otra vez, ¿no? Ahí tenés. Exactamente, ese es un excelente ejemplo. Entonces, justamente esto tiene promedio y claramente algunas provincias están distintos y en muchos de estos productos, como mencionás el caso de la nafta, que es bien clarito, obviamente salen perjudicadas con mayores precios. Bueno, gracias por la explicación, David. Nos ayudaste un montón a entender por qué estamos tan pugados. Gracias, ¿eh? Un gusto conversar contigo. Hasta luego. Bueno, economista de la Fundación para el Desarrollo Agropecuario, FADA, David Miazo, que nos daba algunos detalles acerca de esto. 20% en promedio de los productos, de la conformación del precio final de los productos es impuesto. Te vas por caso, decía, la carne que tiene menos IVA que otros productos es casi 300 pesos, 270 pesos. Cada 1.000 pesos, 270. Vamos a redondear acá en Misiones 300, ¿no? Es decir, que la carne que vos pagás 1.000, deberías pagar 700 si no te cobraran tanto impuesto. El pan, 1 de cada 4 pesos es impuesto. Se lo lleva Sergio Massa, para lo que quiera. El pan está a 400, 100 pesos es de impuestos que se lleva el Estado. Y ese Estado que se lleva la plata después no le da la lavandina a la escuela. Por eso la directora de la escuela le aprieta a los padres para que paguen la cooperadora y así. Uno de última diría, no está mal en pagar impuestos si tuviéramos servicios. Pagamos impuestos como si fuéramos el primer mundo, pero tenemos servicios del tercer mundo. Si vos pagás impuestos caro, pero tenés una seguridad de primer nivel, tenés una salud excelente, una educación que no está forzando que se peleen ahí la directora con la mamá, bueno, tenés una educación bien completa, no le falta nada a la escuela, a los hospitales, a la policía. Bueno, de última, ¿viste? Vos pagás impuestos, pero tenés servicio. Acá en la Argentina, bueno,